Hola, hola, pues bienvenidos. Ya estamos grabando. Vamos a dar inicio con esta sesión, creo que es la número 12, 13, bueno, la lectura. Y nos quedamos exactamente en el capítulo 2, que es miedo y conflicto, en el párrafo 4. Y pues, como no terminamos de leer ese pequeño subtítulo, entonces vamos a darle lectura completa. No sé si alguien quiera darle lectura completa y ya después vamos explicando los últimos dos párrafos. ¿Alguien desea darle lectura? Voy compartiendo la pantalla. Jefe. Vamos a darle lectura a los primeros cuatro párrafos porque esos ya los vimos la semana pasada. Creo que son 6 párrafos de este título y ya los últimos dos son los que les vamos a dar explicación, pero es para poder agarrar el hilo, ¿les parece? Ya llegó Sandra, la que le encanta leer y además lo lee muy bien. Así que ¿Hay alguien más que quiere leer? si hay alguien más que quiera leer, adelante. Recuerden que también se puede, si estamos leyendo y alguien tiene alguna duda, hacer un comentario, opinar algo, lo podemos hacer sin ningún problema, porque recuerden que no es tanto una clase, es una charla, es una lectura introspectiva, esto que significa que pues es grupal, no es una sola persona que está haciendo, somos varias personas. Entonces, por lo tanto, si por el momento no van a participar, sí sería bueno que mantuviéramos en silencio todos los micrófonos para que no se encime el sonido, por favor. A reserva de que ya vayan a hacer alguna participación, ya pueden abrir su micrófono, ¿no? Pues bueno, entonces, pues vamos a dar inicio y estamos con miedo y conflicto. Miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo te impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. ¿Yo? Sí, acuérdate que leímos 3 párrafos o 4 de esos, no me acuerdo. 2. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarás un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento.
Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. 4. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Estas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Ok, ahí nos quedamos la vez pasada y bueno, eh, cuando estamos hablando de comportamiento, esto es pregunta, ¿se refiere a acción? ¿A mis acciones? Sí, ¿no? O sea, porque incluso aquí está colocando el comportamiento, dice el comportamiento no es lo que tienes que cambiar, lo que tienes que cambiar es la mente, el pensamiento y la mente. Entonces, el comportamiento pues también es un efecto, obviamente, ¿no? Pero entonces el comportamiento se refiere pues a las múltiples acciones que tomamos con respecto a los pensamientos que tenemos. Incluso el comportamiento que emana de la emoción del miedo, pues obviamente tampoco no está en manos del Espíritu Santo esa responsabilidad de cambiarlo, porque así como te lo dice aquí, dice deshacer el miedo es responsabilidad nuestra. Lo que tenemos nosotros que dejar en manos del Espíritu Santo viene siendo la corrección de nuestra percepción o de nuestros pensamientos o nuestra mente. Sí, así es como lo percibo, ¿no? Muy bien, pues bueno, a partir de aquí pues ya agarramos el hilo y continuamos. Creo que ya nada más restarían 2 capítulos. Yo tengo una pregunta. Sí, Cuando dice ahí que preguntemos a ver si estamos, o sea, si estoy alineada a lo que tienen pensado para mí, ¿a quién se supone que le pregunto? ¿Le pregunto al Espíritu Santo? sí, sí, se supone que, no me acuerdo si en un principio aparece donde dice que el Espíritu Santo es con quien hablas, es la escucha, o sea, la escucha, es la comunicación a través de la escucha. Y Cristo es la visión. Entonces, de ahí donde viene del que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, ¿no? Entonces, nuestra comunicación constante debe ser con el Espíritu Santo para que logremos tener la visión de Cristo. Entonces, todas nuestras decisiones, pues, sí es así como que estar un poquito en comunicación constante, ¿no? Se puede decir con el Espíritu Santo. Sí. Pero la mejor respuesta pues, la dice exactamente en el siguiente, la siguiente oración, ¿no? Si estás seguro de que lo está, de que estamos en comunicación, no tendrás miedo. Esa es como la respuesta que el Espíritu Santo te da, ¿no? Cuando tú sigues sintiendo miedo, por ahí no es. Entonces, cuando tú estás en paz con esa decisión, estamos alineados con el Espíritu Santo. Esa sería como la respuesta, ¿no? Sí, sí, y incluso parte de esto pues es reforzar tu fe y tu confianza en que Él puede resolver todos los problemas, no solamente unos sí y otros no. Hay una parte donde te dice, se entiende por qué no le dejas todos tus problemas al Espíritu Santo, ¿no? Porque tú todavía tienes
esta percepción en el mundo de la forma, en el mundo de este sueño, esta matrix, de los niveles, que hay cosas más grandes o más pequeñas. Entonces, hasta incluso las situaciones más pequeñas es donde nosotros deberíamos también de dejárselo al Espíritu Santo. Porque si no, de lo contrario, no estaríamos aceptando lo que es el primer principio de los milagros, que dice que no hay nivel de milagros, ¿no? ¿Cómo va? No hay niveles de grados de milagros. Ajá. Entonces, se supone que así nosotros también al mismo tiempo dejarle el sueño o todos los sueños que estamos viendo aquí al Espíritu Santo, también los milagros se pueden dar por parte de él también. Muchas gracias. 5. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia, y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Por eso dice que entonces la corrección es en la mente, o sea, la mente es con la que tienes que iniciar en coherencia, ¿no? Sí, o en congruencia. Prácticamente el conflicto o el comportamiento conflictivo entonces es que estamos incoherentes entre lo que se piensa y el comportamiento, la acción, lo que deseas y la acción. Por ejemplo, bueno, dando como un ejemplo de la primera parte sería, pues yo la verdad me quiero quedar a dormir, pero tengo que ir a trabajar. Entonces ya eso me hace enfurecerme, ¿no? Podría ser, ajá. Y la segunda que dice, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, sería, bueno, voy a ir a trabajar, pero la verdad es que no quiero hacerlo. Ajá. Perdón, en la primera sería, no quiero hacerlo, y lo hago, ¿no? Perdón, y no lo hago. Y la segunda es, no quiero hacerlo y lo hago, y de todos modos voy a estar enojado. Uh-huh. Uh-huh. No elimina el miedo. No elimina el miedo en su totalidad. Uh-huh. A lo mejor de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero generalmente se siente en el cuerpo, ¿no? Tu miedo se siente en el cuerpo. Sí, la incoherencia. Uh-huh. Me quedé... Vamos aquí. 6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Escuchen. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. O sea, confiando. Sí. O sea, en pocas palabras, aparte de dejárselo a la voluntad de Dios,
y que estemos en coherencia con eso al mismo tiempo y que realmente nuestra mente lo que quiere con lo que deseamos o con lo que hacemos al respecto también en coherencia. ¿Sí? Por eso te dice que no puede corregir el miedo, porque eso es una cuestión que depende también de nuestra voluntad, unirla con la de Dios. No sé si alguien tenga alguna duda o un comentario sobre esta parte. En el siguiente título, me parece, viene todavía un poquito más concreto, como creo que es esta que viene. 7. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Ok. 8. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esta dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor, al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que instituyó la expiación, para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. A ver, entonces dice, reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. O sea, paso número 1, reconocer que si estoy viviendo una situación que no me está gustando, entonces es miedo. El miedo produce una falta de amor. Procede de una falta de amor. Entonces, hay miedo porque desde el principio no lo hice actuando con amor o no lo he elegido desde el amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Entonces es ahí donde pides no que se te quite el miedo, sino que entre el Espíritu Santo a hacer la expiación en tu mente, en tu percepción, para que deshaga el error de percepción y entonces te restituya para que lo hagas entonces desde el amor, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Dudas, comentarios? Todo bien. 9. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto.
No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Ok, esa es la ley de la mente. ¿Alguien tiene duda de lo que es un pensamiento fútil? Es como la palabra que es poco común, ¿no? Ajá. Usar. Es insignificante, diminuto, pequeño, tiene como tiene como variantes. Al No sé si, principio de cuando leí el curso estaba yo así. no sé si quieran que la aclaremos para que podamos volver a repetir esa oración. A ver. De todos modos, insignificante, intrascendente, de poca importancia. Entonces quiere decir que no hay pensamientos de poca importancia. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Entonces, si, por ejemplo, si pienso, ¿no? No sé, ay, como me cae mal, fulana de tal, me gustaría que le pasara no sé qué, no sé qué. En algún punto puede que suceda eso, a lo mejor no a esa persona, pero sí a otra, ¿no? Sí, de hecho, incluso dice que, por ejemplo, en el del manual del maestro, cuando habla acerca de los juicios, dice, como libreta de los juicios, dice que para poder juzgar, nosotros tendríamos que saber cómo nuestros pensamientos, por muy fútiles que sean, tienen una consecuencia en alguna parte del universo. O sea, esto quiere decir que por un pensamiento, por muy insignificante, por muy pequeño que nosotros creamos, o de poca, o que incluso el pensamiento no es de importancia, va a tener influencia o va a producir forma en algún nivel. Y cuando se refiere en algún nivel, se refiere en todos los universos o multiuniversos. O sea, en todas las dimensiones, en cualquier rincón del universo, nuestros pensamientos tienen efecto. Esa es la ley de la mente, dicen por ahí, ¿no? Que todo pensamiento tiene efecto. Así que, pues hay que ponerle atención. Y luego, pero bueno, antes de esto, antes de explicar lo del tema de los pensamientos sutiles o el concepto, hablaba acerca de que, bueno, el poder de la mente, ¿no? Que nunca duerme, siempre está, tiene una fuerza creadora y que nosotros mismos no tenemos esa conciencia en ese momento, no recordamos que tenemos, qué tan poderosa es nuestra mente. Porque, y precisamente por eso le podemos llegar a tener miedo, entonces mejor preferimos el ego, prácticamente nos hace creer que mejor no tenemos como tanto aprecio a la mente o no creemos que pudiera generar todo esto, o estos cambios en el universo, por tanto le perdemos respeto. Y por consecuencia, pues no nos damos cuenta que de ahí emanan todos nuestros problemas también. Porque si supiéramos, o si supiéramos, como dice aquí este párrafo, nosotros mismos ya estaríamos trabajando directamente en la mente. O sea, cuando me refiero directamente a la mente, no me refiero al cuerpo, no me refiero a la emoción, no me refiero ni siquiera a la percepción, sino directamente a la mente, que es donde emana todo. Sí, o sea, identificar, por ejemplo, qué pensamientos de enojo, de muerte, o sea, por muy absurdos que se vean, y hablando de que, ay, ya me moviste. Pero, Hablando de que todo pensamiento produce forma en algún nivel, yo no sé si pueda compartirles, el otro día tuve un sueño, ¿no? Y en ese sueño nosotros tenemos una gatita que duerme con nosotros, ¿no? Duerme ahí les comparto esto, duerme en la habitación. Pero en la noche, pues ella quiere salir a hacer sus necesidades, entonces ya sea que la saque por la ventana o por la puerta. Y cuando regresa, su manera de que le abramos es rascar el aluminio de la ventana o rascar la madera de la puerta. Entonces estás durmiendo y obviamente eso te molesta, ¿no? Tanto para salir como para entrar. Y a veces sale 2 veces en la noche. Entonces llega un momento donde nos sentimos como fastidiosa la acción. Sin embargo, ella no se quiere orinar en la habitación, ¿no? Bueno, es el día de antier, me parece que puede ser antier, soñé que mataba a esa gatita. Digo, les comparto esto porque se supone que yo quiero mucho a esa gatita, pero vean cómo una simple o un simple enojo o una simple incoherencia ya está
haciendo o produciendo una forma en algún nivel. O sea, y no es que yo la quiera matar ni nada que se le parezca, pero me da tanto coraje despertarme en la noche que esa fue la creación de mis pensamientos. Entonces, hay que estar como atentos a los pensamientos, ¿no? Que finalmente ahí están y digo yo no, o sea, perdóname, ¿no? Porque no es mi intención y tengo que pensar exactamente por qué se manifestó en la imagen de la gatita, ¿no? ¿Qué tiene que ver? O incluso qué representa simbólicamente, ¿no? Que el gato representa muchas veces la autonomía, la independencia, la libertad. Entonces, pues muchas veces podría quedar ahí. Bueno, al final de cuentas estamos en un sueño y dice Jung, ¿no? La interpretación de los sueños puede ser muy específica para cada persona. Ok. 7. Causa y efecto. 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Ok. Bueno, aquí yo lo que veo es que alguna vez lo platicábamos con un amigo, que realmente este curso es un curso para despertar, pero precisamente lo hacen de la manera más amorosa y creo que el hecho de no violar precisamente, como dicen, la ley de causa y efecto, que es la ley más fundamental que existe en el universo, es como esa parte específicamente, que no se respeta nuestro libre albedrío de la voluntad de quererlo hacer o no hacer, ¿sí? No interfiere en esa ley básica. Entonces, al final de cuentas, nosotros eh, no nos puede liberar del miedo, pero sí puede hacer que nosotros reconozcamos que nosotros podemos deshacer ese miedo, ¿no? Que nos recordemos y de los milagros, ¿no? Por eso el curso nos prepara para tener una mente milagrosa, siempre y cuando lo deseemos. 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos, a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular, que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el... ¿Ok? O sea, hay que tener ese respeto, vigilar lo que pensamos, sí, Xochitl, exactamente, estar atento a nuestros pensamientos. En algún punto le llegamos a llamar el pensador del pensamiento o el observador del observador, que es lo que nos pide aquí el curso Milagros, que nosotros estemos atentos a nuestros pensamientos. Varios iluminados mencionaban acerca de que nosotros teníamos que estar vigilados nuestros pensamientos. Pero fíjate que dice algo importante, dice, el obrador de milagros debe poseer genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que produzcan milagros. O sea, tenemos que tener no solamente respeto, obviamente conocerla, ¿no? Porque luego no tenemos el ego utiliza la ley de causa y efecto como una ley kármica, erróneamente también kármica, como un tema de castigo, ¿no? Eso que hiciste, ajá, eso que hiciste merece castigo. Y el curso, se van a dar cuenta, pues que lo explica completamente de otra forma, ¿no? 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos.
Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. No has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto, perdón, déjame leerlo desde el anterior. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es pues entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Sí, bueno, lo que mencionaba hace rato, que muchas veces entonces la ley de causa y efecto, cuando la toma el ego, obviamente dice la única causa es Dios, el efecto es su hijo, pero desde el ego, la única causa para el ego, pues es el mismo, ¿no? El miedo. Pues obviamente entonces, si utilizas como la ley fundamental de causa y efecto, como causa Dios, entonces todo procede como una creación verdadera o una creación de amor. Y si lo utilizas desde el ego, pues es una creación falsa o desde el miedo, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces dice, todo conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Ok. Ahora, este párrafo está muy interesante, ¿eh? Dice, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. O sea, pues nosotros firmemente lo creamos. Es como si hubiéramos hecho ¿cómo se llama? Un tipo, cuando haces un dios y le das poder a los más poderosos que tú. Pues de hecho así es. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil, porque haces más que corroborar su poder. O sea, esta creencia de que nosotros a veces creemos que tenemos que controlar el miedo o desaparecer el miedo, observando el miedo, analizando el miedo, no funciona porque simplemente le estamos dando el poder de su existencia. Es como lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Cuando hablamos acerca del perdón, es como decir, primero veo el pecado para poderlo perdonar, pues estoy haciendo real el pecado. Primero veo la enfermedad para creer que la tengo que curar, estoy haciendo más real la enfermedad. Es lo mismo. Primero veo el miedo para poderlo después eliminar o poderlo controlar, estoy haciendo más real el miedo. Dice entonces, el dominio enteramente, completamente, vaya, en pocas palabras, desaparece el miedo en el momento que nos ponemos, cuando se hace por medio del amor. Dice, ahora, en el en el inter entre que pasamos del miedo al amor, pues obviamente dice va a haber un conflicto, ¿sí? Porque pues, obviamente estamos deshaciendo algo que nosotros mismos hemos creado. No sé si me expliqué, ¿sí? No sé si alguien quiere opinar algo, escribir algo. Acuérdense que pueden opinar, están muy calladitos.
Sigo entonces. Sí. 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Pero otra vez, es que ahí sí, ahí hay una parte bien interesante, creo yo, que tiene que ver con el tema de la separación. A ver, la nada y el todo no pueden coexistir. O sea, lo que es Dios y el ego, ¿no? Creer en uno es negar el otro. O sea, no hay más. O sea, no está medio ostenta. O sea, medio creo en el ego y creo mucho en Dios, no. O sea, es uno o lo otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es Lo es todo. todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Ok. O sea, concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Sí, sí, sí. Sí, porque le estamos dando la creación. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Sí. ¿Todo el mundo tiene claro lo que es transigencia? Transigencia. Vamos a buscar sinónimos para... Por si hay alguien que no sepa lo que es transigencia. Consentimiento, condescendencia. Ok, entonces voy a leer desde aquí. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber consentimiento alguno entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de consentimiento al respecto. Sí, por eso, incluso en la lección que tuvimos ayer y hoy, donde mencionábamos acerca de que permítanme ver o observar o que se me presente el problema para que pueda ser resuelto, es precisamente esa parte, ¿no? Que nosotros, creemos que el problema es cierta cosa o nosotros le damos como el poder, ¿no? O que queremos analizar el problema y al analizar el problema hacemos más grande el problema. Ese es el problema. Nos concentramos en el error. Exacto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Cristo. Se refiere específicamente a Cristo, la unidad de mentes. Okay. ¿Alguien quiere comentar algo?
Nadie. Permíteme. Ahí está. 6. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación es su unicidad. Trasciende, En su unicidad. la filiación en su unicidad trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Ok, bueno, hay que echarle ganitas, ¿no? Sí, porque si no, toda la afiliación son los que se tienen que volver de nuevo a la unicidad o hacerse conscientes de la unicidad. Filiación se refiere a la humanidad, ¿no? Todas las huestes de humanidades, Ujú. no solamente humanas, ¿no? Pueden ser hasta extraterrestres si así lo quieren ver. Sí, o a lo que se refiere en todos los niveles de dimensiones o de este universo. Ok, cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incomplexión si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Ok. Entonces, cualquier parte de la afiliación, o sea, de esa parte que está fragmentada, puede creer en el error o en la incompleción, o sea, que no estamos completos, que estamos separados. Dice que así lo elige, o sea, porque finalmente ahí está nuestro pensamiento, ¿no? De dualidad. Sin embargo, si lo hace, estará cayendo en la existencia de algo que no existe, porque realmente no estamos separados. Es una percepción errónea creer que lo estamos. Dice, la expiación es lo que corrige esto, ¿no? Que pasa de un sistema dualista a un sistema no dualista, o de no separación o de unicidad. ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Puede alguien más seguir leyendo? ¿Quieres leo? ¿Sí? Ajá. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más desea leer? ¿Desean leer? ¿Desean leer? Si no, me lo viento yo. Muy bien. Pues como que nadie quiere leer. Yo dije, ahorita aquí 15 se va a animar. Pero bueno. Muy bien, continuamos. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. Estar listo es un requisito previo para poder lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se dé la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. O sea, estar listo y hacerlo no es un deseo indiviso. O sea, una vez, pero no hay que confundir el orden, por decirlo. Por eso, bueno, hago una pausa aquí en ese pequeño versículo. Precisamente por eso el curso nos pide que estemos en esta voluntad. O sea, cuando habla acerca de la voluntad significa estar listo, o sea, que estemos listos para que entonces el Espíritu Santo, Dios, nos guíe. Cuando estamos nosotros listos, entonces ya lo otro se da por añadidura. Incluso en el manual de maestro te dice, ¿no? En el momento que tú decides ser un maestro de Dios, o sea, dedicar tu vida a Dios, ya está hecho la salvación. O sea, ya no hay más que hacer porque ya lo decidiste. O sea, ya estás listo. Incluso observen que hay muchas partes del texto, y lo vamos a ver, que te dice, ya estás listo. O sea, te lo menciona varias veces como diciendo, ya estás listo, o sea, ya estás en disposición, porque en el momento que nosotros estamos leyendo el curso, también hay partes del libro que te lo dice, significa que ya estamos dispuestos o que queremos hacer ese cambio. Continúo. ¿O alguien quiere hacer una mención? ¿Todo bien hasta ahí? Por ahí ponemos en silencio nuestros micrófonos, por favor, en caso de que no vaya a haber participación. Si van a participar, pues bueno, ya podemos.
Muy bien, entonces así tal cual dice, tan pronto como se dé la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso, dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Ya, lo dijo mucho mejor que yo. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado el dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Nada más. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. O sea, que nosotros no nos tenemos que preocupar por el tiempo. Por ahí alguna ocasión Carmina dijo, imagínense de aquí a que toda la afiliación se ponga pilas, ¿verdad? ¿Algo que quieran comentar? Entonces, acuérdense que dice que nosotros no nos debemos de estresar por el tiempo. Una vez que estamos listos, es porque la mente ha decidido pasar al amor y que el espacio y el tiempo está bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo dirección del Espíritu Santo. ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? Bueno, continúo. Entonces, número 8. El significado del juicio final. Párrafo 1. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Acuérdense que este es uno de la confusión de niveles donde creemos que nosotros somos los que nos creamos y que todo, y por consecuencia a eso es lo que le llama curso de milagros magia. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que prácticamente es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Repito, eso es súper importante. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad con su creación. O sea, nuestra creación no emana de nosotros, sino fue a través de Dios, porque Él también estaba haciendo lo mismo. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesario, perdón, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. ¿Sí? Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Ah, caray. A ver, voy a volver a leer esta parte. Dice, entonces, voy desde el versículo 4. Dice, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello, se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Ay, caray. Vamos a ver qué significa eso. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento, en efecto. ¿Sí? De hecho, más si viene de las religiones, ¿no? Te hablan del juicio final, casi te están diciendo, híjole, van a descubrir todas las pechorías que hice en esta jornada, ¿verdad? Dice entonces, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se concluyeron en el plan general. Ok, entonces el juicio final es un recurso de aprendizaje, no es lo que nosotros creemos. Dice, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El
recurso que acorta el tiempo, pero que no se lo abole, ¿ok? Ya hemos hablado de los milagros, que hace acortación de tiempo, pero no lo destruye. Lo que lo destruye, acuérdense que era la revelación. Dice, un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Ok. Habla acerca de la importancia de que en efecto todos podamos tener que la afiliación o que todos, ahora sí que sí le echemos ganitas, ¿no? Para poder volver al estado original, vaya, y poder acortar ese tiempo. O sea, así yo lo interpreto. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Todo bien hasta ahí? Párrafo 3. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad mis hermanos, perdón. Dice, por lo general se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Ok, ya aquí nos está diciendo específicamente que el juicio final no es nada a lo que nosotros le tengamos que temer. De hecho, te dice, es la última curación. El juicio final viene siendo prácticamente una vez que toda la afiliación haya concluido, se haya regresado a la unicidad. Dice entonces, por mucho que tú pienses que el juicio final son castigos merecidos. Dice, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte de tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de corrección, de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga una distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Sí, o sea que todos tendríamos que liberarnos del miedo. Uh-huh. Exactamente. Y el juicio final es el regreso a casa. Exacto, también. Sí, en efecto. Sí, el juicio final es prácticamente es cuando ya nosotros todos nos consideramos santos. Ese sería como el juicio final. Y creo que tiene que ver con un concepto más de Dios. No lo aclara en Manual del Maestro. Da ese tema un poquito más profundo. Pero bueno, aquí le dan todo un capítulo completo. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, comentario? Dice, es cuando tomemos conciencia de lo que somos en verdad, por supuesto. Los santos hijos de Dios. No sé quién será usuario, pero sí, es muy buen comentario. Digo, porque estoy viendo aquí, estoy leyendo los comentarios. Dice, es que no puedo decir tu nombre. Ah, Felipe, hermano, ¿cómo estás? Exactamente. Dice, párrafo 4. Dice, el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Voy a parar para leer aquí, hicieron aquí un comentario. Muy bien. Ok. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. O sea, separar de lo falso y lo verdadero es el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno.
A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Ok. Entonces, no sé si habían escuchado el concepto de apocalipsis en la religión, que significa lo que será revelado. Que a diferencia de lo que muchos le han dado el significado de Apocalipsis como destrucción o cosas por el estilo. Pero el Apocalipsis pues, significa lo que será revelado. Y aquí en Curso Milagros se está diciendo que el Apocalipsis o el verdadero significado del Apocalipsis sería como lo que será revelado entre saber qué es lo falso y qué es lo verdadero. Y que cada uno de nosotros, cuando podamos hacer esa distinción, iremos hacia la verdad. Y que entonces podremos nosotros contemplar prácticamente desde el amor todas nuestras creaciones de la mente verdadera, de la mente restituida o la mente recta. Si alguien tiene comentarios, por favor, acuérdense que dice número 5 de los párrafos, dice, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con el concepto de la muerte, ¿no? Dice, este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida, o sea, para que nos demos cuenta cómo aquí en la Matrix, en el mundo, estamos totalmente de cabeza. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. ¿Ok? Entonces, prácticamente el juicio final es el fin del concepto del miedo o de eso que hemos inventado como miedo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Pues, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que le sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Ok, entonces el juicio final es el final del juicio, en pocas palabras. El final del ataque, el final del miedo, el final del ego. Muy bien. Comentarios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, vamos a pasar al capítulo número 3. A ver, ¿alguien recuerda el título del capítulo 2? Dice Felipe, dice, en otras palabras, el juicio final le asegura nuestro destino, regresar a casa con la conciencia de ser hijo de Dios. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a darle lectura unos 20 minutos más, ¿les parece? Muy bien. Capítulo número 3, la percepción inocente. Número 1, expiación sin sacrificio. Ah, sí, qué bueno. Nos van a dar este tema. Número 1, párrafo número 1, dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado a los milagros. Dice separación y percepción. Ah, ok, el capítulo. Sí, gracias, Leti. Así se llamaba el capítulo 2, ¿eh? Separación y percepción. Dice entonces, dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. O sea, esto significa que le tenemos miedo a los milagros. La crucifixión no estableció la expiación
Ojo con esto. La crucifixión no estableció la crucifixión. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Hace pasar las... Dice, son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Ah, yo pensaba que no había sarcasmo en este libro, pero sí. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece que si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. ¿Ya se dieron cuenta de esto? Y es de ahí que le tenemos miedo a los milagros, es de ahí que le tenemos miedo a la expiación, porque prácticamente la expiación desde la religiosidad tiene que ver con en las clases pasadas, la expiación desde el ego es la muerte del cuerpo. Dice, es que la religión dice lo opuesto a lo que aquí se debe de conocer. Le tenemos miedo a Dios, sí, sí, Felipe, aquí tal cual, ¿no? Dice, entonces voy a volver de nuevo, me gustó esta parte de los cristianos. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. O sea, el tema de que la crucifixión no estableció la expiación. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Obviamente, imagínense, entonces si Dios cree que porque eres bueno tienes que sufrir, dice, entonces estamos pues, obviamente invertidos, ¿no? Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios, obviamente el Dios castigador que tanto nos vendieron, ¿no? Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo? Ok, pues sí, nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Cómo el mismo Dios, o sea, sí iba a ser capaz de hacer algo así, de tener ese mismo tipo de pensamiento, ¿no? Te hago, o sea, es como, hijo, yo te creo, pero por ser bueno te castigo, ¿no? O sea, sería una locura y así es por eso que le tenemos miedo a Dios. Si quieren comentar, recuerden que tanto pueden escribir como pueden hablar, ¿no? Pueden abrir el micrófono y hablamos, ¿no? Número 2 del párrafo. Dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su Hijo en nombre de la salvación. Ok, imagínense. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti. Esto me duele a mí más que a ti. Sí, clásico, ¿no? Cuando le vas a dar unos chingadas al hijo, dice, hijo, aunque no lo creas, esto me duele más a mí, ¿no? Pues ese es el concepto de padre que tenemos de Dios, ¿no? Bueno, que nos han llegado a vender. Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Dice, aquí ya se refiere a Cristo, ¿eh? Cuando dice, yo no fui castigado porque tú fueras malo.
para que nos vayamos quitando la idea de que Jesús murió por nuestros pecados desde ese concepto, ¿se entiende? Dice así, yo no fui castigado, en este caso, bueno, Jesús que pasó Cristo, ¿no? Yo no fui castigado porque tú, castigado entre comillas, incluso lo pone entre comillas, o sea, dando a entender que él no recibió castigo. Esto ya a lo mejor después del curso lo vamos a entender en siguientes párrafos. Y se refiere específicamente a la crucifixión, dice. Yo no fui castigado, entre comillas, porque tú fueras malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Claro. Si nosotros creemos que en este caso Jesús, Cristo, fue castigado, o sea, fue flagelado, fue torturado, fue crucificado por nuestros pecados, porque nosotros fuimos malos, pues obviamente desde ese concepto del Dios castigador, que crucificó a su propio hijo por ser bueno, a expensa de los otros hijos que fueron malos, pues entonces obviamente en nuestra inconsciencia, a ver, por ahí ponemos silencio en los micrófonos, en nuestra mente del ego, pues obviamente nos hace creer que la expiación es algo malo, es un castigo que merece la muerte. De hecho, ese es el concepto de expiación del ego. ¿Algún comentario? Por aquí dice, una forma de entender la crucifixión es verla con una percepción inocente, sin juicio. El mensaje que yo entiendo es la resurrección, o sea, la muerte en que somos realmente no existe. O sea, la muerte en que somos realmente no existe, claro. De hecho, dice, yo no vine a enseñarte la crucifixión, vine a enseñarte la resurrección. Eso es lo que vine a enseñarte, ¿no? Párrafo 3, la afirmación. La afirmación, o sea, se refiere a lo que cuando en la Biblia mencionan esto, lo dicen aquí entre comillas, dice, mía es la venganza, dice el Señor, dice, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios, Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada en contra de ti por razón de tus malas, entre comillas, acciones. Ojo, repito esto de nuevo. Él se refiere a Dios, pues acuérdense que cuando vienen en mayúsculas, todas estas las palabras siempre se van a referir a Dios. Dice, Él no lo creó ni tampoco lo sustenta, el tema del concepto de lo malo. Dios no cree en el castigo, su mente no crea de esta manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? O sea, se refiere a Cristo. ¿Cómo es posible que yo hubiera sido castigado por esa razón, no? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección del ego. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, o sea, este error de interpretación, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. Bueno, esto te lo dice en clarificación de términos, ¿no? Este libro es cuando te hace en el del libro de lecciones, ¿no? Que se enfoca principalmente en las lecciones prácticas y no en la teología. Dice, y que incluso te dice, este libro, que busque controversias, las encontrará, y en efecto, o sea, por mucho que Cristo, en este caso, te está diciendo, he tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. A ver, vamos a leer aquí a los compañeros. Dice, muy bien, dice Felipe. Dice, para saber de Dios es necesario borrar todo lo que nos enseñaron en la religión acerca de Él. Dice, por eso este curso nos dice que no hay nada que aprender, sino más bien recordar. En efecto, y para poder recordar tenemos que desaprender. Muy bien dicho. Exactamente.
Muchas gracias por sus participaciones, ¿eh? Párrafo 4. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Ojo, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Nosotros no tenemos que sacrificar nada. De hecho, hay una máxima aquí en el curso que dice, perdón, el amor es total libertad. El amor no sacrifica nada. El miedo sí, lo sacrifica todo empezando por el amor. Entonces, cuando hablemos de sacrificio, no estamos hablando de amor, estamos hablando del miedo. ¿Estamos? Entonces, el sacrificio no es una noción es una noción que Dios desconoce por completo. ¿Por qué? Porque Dios es completamente amor. Procede únicamente del miedo, el sacrificio, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación a mi exhortación a que debes de ser misericordiosa tal cual como tu Padre en el cielo lo es. Claro. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Quiero hacer aquí un comentario porque esta parte sí es súper importante, ¿eh? Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, obviamente malográndose así el aprendizaje. Esta parte es sumamente importante porque, dice, el sacrificio es una creencia de la religión y por eso se dice que Jesús se sacrificó para salvarnos al más erróneo e insano, claro. Voy a dejar tantito de compartir aquí la pantalla. Ojalá puedan mostrar sus rostros. A ver, ¿por qué? Porque me gustaría que habláramos acerca de cuando se aterroriza cuando se comparte miedo. Este, quiero dar dos ejemplos. Quiero dar son experiencias que he tenido. Alguna ocasión una persona me comentó acerca que era canalizador de ángeles y cosas por el estilo. Incluso, yo alguna ocasión me tocó estar con una persona que supuestamente canalizaba un tipo de arcángel, ¿no? Pero este tipo de arcángel, normalmente toda la información que les pasaba siempre tenía que ver con miedo, ¿no? Por ejemplo, estos de los que pertenecían a los pleiadianos y que los arcángeles de no sé qué y las puertas de Orión. Y bueno, esta persona siempre decía que canalizaba a uno de ellos, ya no vive, pero decía que cosas así como esto, ¿no? Dice, ya el maestro, dice el arcángel ya nos avisó que viene un meteoro a la Tierra, pero que estemos tranquilos que porque van a hacer lo posible por desviarlo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de meter miedo, no? Todo lo que tenga que ver con miedo no va por ahí. O gurús, ¿no? Que nos venden la idea de que si no, si haces esto, entonces es miedo, ¿no? Este es súper importante, o sea, todo lo que sea aterrorizar, todo lo que sea causar miedo, no es por ahí, porque acuérdense que esa es la base de la religión. Y muchas veces, y esto lo digo con todo el respeto que me merecen las personas, muchas veces nos salimos de la religión para entrar en conceptos más espirituales, los voy a poner entre comillas, que si nos gusta ir al temazcal, que si nos gusta ir a las ceremonias de no sé qué, que si nos gusta ir, pero hasta en esos pequeños detalles hay miedo. Alguna vez incluso puse este ejemplo, ¿no? De que cuando tú entras a un temazcal y te dice el que dirige el temazcal, ¿no? ¿Sabes qué? Le tienes que dar 3 vueltas al fuego y hacerle una reverencia, ¿no? Y entonces ya tú dices, bueno, pero ¿por qué le tendría yo que hacer reverencia, no? Bueno, sobre todo yo que he leído el curso que te dice que todo lo que no sea Dios o sea, que no sea la Trinidad, o sea, Dios, Cristo, Espíritu Santo, ¿no? Entonces es un anticristo porque le estamos haciendo idolatría y especialismos o ídolos especiales. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y por qué le tengo que hacer una idolatría o una reverencia al fuego, no?
No, pero es por respeto. Les digo, sí, por respeto para mí es una ilusión amorosa, si así lo quiero ver, ¿no? No, pero es que le tienes que hacer reverencia porque si no, alguna ocasión me pasó una persona que no quiso hacerlo y más tarde su casa se le quemó. Digo, ah, bueno, permíteme, entonces me estás infundiendo miedo. Eso no tiene que ver con respeto, tiene que ver con miedo. No sé si me voy explicando en esto. Entonces, muchas veces caemos en esos errores de que, hacemos las cosas por miedo, aun cuando creamos que estamos en conceptos muy espirituales. No sé si alguien tenga una experiencia similar a esto o me pueda dar un ejemplo de esto, para hacer un poquito interactivo esto. Dice Leti, dice, los líderes de las religiones nos meten miedos. Sí, las famosas cadenas. Sí, claro. Comparte esta cadena, si no un espíritu chocarrero te agarra por la noche, ¿no? ¿Alguien me puede compartir cuando, si han vivido alguna experiencia donde te condicionan con miedo, te quieren controlar con miedo, te manipulan con miedo? Pueden activar sus micrófonos, ¿eh? Y vamos, para cerrar con una charla aquí entre nosotros y ya no una lectura directa. ¿Les parece? Ya nos dice el curso que todo lo que tenga que ver con sacrificio es miedo, y que el sacrificio es algo que no está prácticamente en el lenguaje del amor de Dios. Entonces, también otra forma en la que nos venden el miedo es a través de los conceptos del sacrificio, ¿sí? Es una manera muy sutil. Incluso la vieja escuela, y cuando hablo de la vieja escuela, posiblemente nuestros padres, nuestros abuelos, cuando nos venden la idea de que nos tenemos que esforzar algo para, o sea, que nos tiene que costar prácticamente, ¿sí? O que nos tenemos que sacrificar para que seamos merecedores de algo. Incluso por ahí escuché una persona que decía, recuerda que el sacrificio vale la pena. Y en efecto, ¿sí? La pena no es válida para empezar, pero si se lo atribuimos al sacrificio, pues sí. Los testigos que te dicen que ya está cerca el fin, ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Algunas personitas nos dicen ya se acerca el fin. Y yo, pues sí, sí, cierto. Todos estos conceptos que nos los venden desde el nombre del amor, ¿no? Voy a echar un vistazo al PDF mientras alguien quiere opinar algo, ¿eh? Adelante. ¿Saben qué? Tal vez sí nos podamos aventar todo este título. Vamos a compartir la pantalla en vista de que nadie quiere mostrar su bella voz. Yo quiero compartir algo, Alex. Ah, sí, adelante, adelante, Felipe. Un abrazo hasta Zaguayo. Gracias, lo recibo y lo reenvío también. Gracias, hermano. Lo que pasa es que pues en la sociedad en donde nos desenvolvemos, nos han hecho grabar la creencia del premio y el castigo. Entonces, cuando algo no funciona, inconscientemente, pues pensamos que es por un castigo de algo o de alguien. Y la religión que en general yo asistía a varias religiones cuando era joven, y en todas ellas lo que yo pude sacar de conclusión, tomando en cuenta que cada una de ellas asegura que esa es la buena y que las demás están equivocadas, es que todas te tratan de controlar a base del temor. O sea, te hacen pensar que tú eres muy inferior, muy pequeñito, o sea, insignificante ante Dios, y que cualquier cosa que tú haces y no está acorde a los mandamientos de esa religión,
entonces está en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto vas a recibir un castigo. Por eso el juicio final es algo así tan terrible que tiene, o sea, grabada la humanidad que desconoce lo que es un curso de milagros, porque habla de que es cuando pues, Dios se va a sentar ahí va a decir, ok, todos estos son salvos, pasan a la gloria y todos estos al infierno. Entonces la gente, pues, con esa creencia en su inconsciente, o sea, nada más al oír Apocalipsis o juicio final, o sea, sienten mucho miedo, mucho terror inclusive. Sí, claro, por supuesto. De hecho, el curso, cuando ya te empiezas a tener como estos conceptos más claros, empiezas a sentir una paz Claro, porque obviamente ya empiezas a ver hacia adentro, tú dices, oh, soy inocente, ¿no? Aparte de que no hay causa porque ya no existe el pasado, entonces realmente no soy culpable de nada y que además, para Dios no existe el concepto de maldad exacto. o que existe algo malo. Sí, y es cuando tomas esta conciencia de lo que aquí ya conoces, lo que has recordado, porque eso es recordar, esto ya lo sabemos. Entonces empiezas a vivir precisamente o a transitar cada día por donde vas con una mente inocente, sin juicio, donde en lugar de, si ves a un hermano que cuando antes decías, hijo de su tal por cual ahora le mandas amor, lo bendices, porque sabes que se está dejando manejar por el ego, pero no es eso, esa su esencia, su verdad. O sea, ya ves con otra percepción, ya no eres más de, si alguien, por ejemplo, yo cuando estoy en el grupo de gente que están critique y critique, yo sigilosamente me retiro, porque ya no me llama la atención estar hablando de alguien. O sea, vas cambiando. Aunque como me decía mi hijo una vez, un hijo que tengo, el del medio, dice, papá, pero lo que estoy notando es que seguir en esto te hace que te vayas quedando solo porque la mayoría siguen todavía en las mismas pendejadas de antes. Digo, pues es parte de, hijo, es parte de. Sí, bueno, fíjate que esa parte empieza a suceder, pero también yo creo que en el momento que tú empiezas a hacer el cambio interior, entonces también, como dice el curso, ¿no? Restituye tu visión, o sea, ya dejas de ver con los ojos del ego y empiezas a ver con los ojos de Cristo o con la visión Ya, de Cristo. y ya Entonces, no necesitas tanto bullicio, ya más bien disfrutas la paz. Esa es una forma de felicidad. Al menos yo así lo experimento. sí, exacto. Sí, pero incluso hasta pasar al siguiente proceso, que también es de la restitución de la mente, prácticamente de no juzgar a los que juzgan, porque si no, imagínate, Exacto. caeríamos en el bucle del juicio, ¿no? Caeríamos en lo que dice el curso, ¿no? Que muchas veces creemos que ya estamos como en otro nivel, pero seguimos juzgando sutilmente, ¿no? Entonces, sí, como Sí, dices, ya tú solamente te das cuenta que lo que está expresándose es el ego, no la esencia del hermano. Ujú. exactamente. Todo verlo siempre como una súplica de amor, es el curso. Así es, quien ataca es porque necesita amor, porque está carente de conocer su verdad, su Así es. esencia. Y nosotros, pues nuestro menester, pues es obviamente sanar esa percepción al grado de que, pues para empezar, para poder llegar a la mansedumbre, ¿no? Para poder llegar a ser mansos, o sea, no creer que nos tenemos que defender de algo. De hecho, hay una lección que dice, no, si me defiendo es porque creo que he sido atacado. Y si Exacto. creo que he sido atacado, entonces estoy haciendo real el ataque, el juicio y todo eso, ¿no? Entonces, precisamente la mansedumbre o estar a favor de la mansedumbre, de ser mansos, de no quererte ni defender ni atacar, implica Sí, precisamente el verdadero poder del claro. Hijo de Sí, Dios. e incluso en alguna parte yo leí en el curso que dice precisamente la mejor defensa no es el ataque, sino es lo que tú dices, el estar en paz. Y a la larga, en la medida en que tú te mantienes en paz, nadie te ataca. Yo eso lo he comprobado. Antes yo era un individuo muy violento, que en la carretera me sacaron yo creo que 100 veces a punto de chocar, y tuve accidentes en carretera, y a raíz de que fui comprendiendo esto, de lo que estamos hablando, mi mundo ha cambiado. Entonces digo, pues sí, o sea,
Lo que te pasa, tú lo creas, tú lo proyectas y lo generas. Entonces, si tú estás en paz, no hay necesidad de que ataques porque nadie te va a atacar. Al contrario, pues vas a enviar amor, bendiciones a donde eh, tus ojos, la percepción humana te diga que se está actuando fuera del espíritu, vamos. Así es, sí, así es. Pues, ¿les parece si avanzamos unos 15 minutos más? ¿Sí? Sí, bueno, pues entonces vamos a compartir pantalla y vamos a avanzar unos 15 minutos más. Muy bien, creo que ya sé. Muy bien, párrafo 5. Entonces dice aquí, se me ha llamado correctamente, entre comillas lo pone, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza de la inocencia no está en conflicto, lo que hablamos ahorita, la mansedumbre, ¿no? O sea, la inocencia, la mansedumbre, sino que coexiste naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo, ¿ok? Entonces, el Cordero de Dios quita los pecados del mundo. Entonces, el simbolismo del león y el cordero, que están juntos, habla acerca de que simboliza la inocencia del cordero, o sea, la inocencia y la fuerza es lo que están juntos, ¿no? Que a veces creemos que el ser manso refleja debilidad, pero no, es todo lo contrario. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. O sea, ya entendemos ahí. Entonces, la inocencia es fuerza, no es debilidad. Los mansos son fuertes. Es la verdadera fuerza. 6. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar ego, pues en pocas palabras, no puede proyectar ego. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderos amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. O sea, aquí todavía habla acerca de que nosotros tenemos esa decisión de por ver a nuestros hermanos inocentes si irradia de una mente inocente. Por ahora, si quieren comentar algo, mencionan, ¿eh? Yo me voy siguiendo. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. Repito, la expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, la epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. ¿Alguien me puede encontrar qué es epítome? Para que todos tengamos como la palabra clara. Se entiende que es como la raíz, el origen, la fuerza, pero bueno, vamos a buscar la palabra de epítome. Resumen, compendio, extracto, ¿sí? O fundamental. Ok, ok. Acuérdense que también los mansos tienen que ver con libres de ataque, de furia, de ira, etcétera, ¿no? Los que no se tienen que Sí, defender. Entonces, significa, es resumir algo. Dice, por lo tanto, perdón, dime, Felipe.
Sí, el significado de epítome es resumir, el resumen de algo. Ok. Entonces, es por lo tanto el resumen de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Oh, excelente esto. Dice, la inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Entonces, la verdad es sabiduría, comprender que el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores, ¿ok? El mal no existe. La expiación es una lección perfecta. La expiación por lo que vamos. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Yo creo que ahí le vamos a dejar. Entonces, prácticamente lo que hablábamos ya incluso hace rato en algunos comentarios con Felipe es lograr ver la verdadera esencia de tu hermano, que es su santidad. Y que más allá de que nuestro hermano nos pueda ver, o podamos, no sé, a alguien que cree en su sueño, que está atacando, que está juzgando, que tiene miedo, que está enojado, que siente ira, no es otra cosa más que una súplica de amor. Es una de las cosas que a mí ahorita me ha dado como un poco de paz, y lo quiero compartir. En efecto, para que vayamos cambiando nuestra percepción, todos estamos dentro de un sueño y dentro de este sueño hay que diferenciar al soñador de su sueño. Nuestro hermano, que es el soñador, cree que está soñando con sueños o pesadillas. Entonces, nosotros no identificarnos con el sueño de nuestro hermano, diferenciar al soñador del sueño y nosotros ver al soñador, o sea, nuestro hermano, libre de culpas, libre de juicios, libre de maldad y solamente ver en él una petición de amor. Mas muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en tanto nosotros nos podamos meter esto en la cabeza, en nuestra percepción, creo que va a ser mucho más fácil poder entender esto y así menos dejar de juzgar. Entonces, bueno, esa es una aportación mía, una sugerencia. ¿Alguien quiere comentar algo antes de despedirnos de la lectura del día de hoy? Adelante, Leti. Bueno, yo tengo aquí una duda, por decir algo. Cuando estás en una plática, exactamente hace un rato comentaba Felipe, si estás en una plática y empiezas a sentir esa parte del juicio de las personas que están hablando, ¿de qué manera yo puedo ayudar, digamos, a cambiar esa forma de que mi hermano esté viendo esa situación? O sea, no sé, yo sé que todo es mente y yo mentalmente sí la puedo ayudar, ¿no? Pero que, no sé, le pido al Espíritu Santo que le ayude o que nos ayude a ambas a ver esa situación de otra manera. O sea, siempre tengo esa duda, ¿cómo ayudo a mi hermano? Porque supone que todos vamos a ir a, a la fuente, pero juntos, ayudándonos. Pero ¿cómo ayudo a otro hermano de esa manera? Yo creo que como somos mente, de alguna manera, mentalmente tengo que ayudarlo, ¿no? Porque si le digo, oye, es que estás juzgando, pues a lo mejor terminamos hasta en conflicto.
O sea, Sí, fíjate, me pasó algo muy interesante, ahorita que mencionas esto. Alguna ocasión en un taller, precisamente que estábamos, di un taller, y en este taller estábamos hablando precisamente acerca del juicio. Y entonces yo les dije, vamos a hacer una dinámica. Y les digo, todos quiero que hagamos algún tipo de charla y el tema a exponer entre todos es hablar sobre el juicio. O sea, ve, ¿no? Empezamos a hablar sobre el juicio. Entonces, muchos empezaron, no, pues bueno, yo opino que el juicio es esto, lo otro, y el otro, no, pues también empezaron, entonces cada quien empezaba a dar como su opinión. ¿Y en qué crees que concluyó? Y yo ya sabía que eso iba a suceder porque el curso no lo dice, ¿no? Es como decir que analizar el miedo le das poder. Entonces les digo, vamos a hablar del juicio, entonces todo el mundo empecé a hablar del juicio, todos terminándose atacando. Y les digo, ven, o sea, hablar de algo, analizar algo, dice el curso, lo comprenderás y cuando lo comprendes, entonces lo amarás y lo harás real. Entonces, ¿cómo te explico esto? Cuando yo estoy, por ejemplo, en una reunión y yo veo a un hermano que está juzgando a alguien, si yo veo eso, significa que yo también lo estoy juzgando. ¿Por qué? Porque no puedo ver el ego de mi hermano si no es con los ojos de mi ego. Entonces, yo estoy proyectando también un ego. Entonces, yo lo que tengo que hacer no es tanto en decir, ah, mi hermano está juzgando, entonces yo tengo que dejar le tengo que indicar a mi hermano que deje de juzgar pues para que se ponga pilas y entonces todos nos vayamos la afiliación juntos, ¿no? Sino más bien creo yo que es mi proyección que se está manifestando también en mi mente unida. Yo creo, yo lo haría así de esta manera, ¿no? Que a veces no me sale, obviamente, ¿no? Yo a veces hasta le coopero al juicio. Pero ¿qué es lo que hago yo Es conmigo, lo no? O sea, normal. sí, es que la verdad el ego es bien escurridizo. ¿No se han Claro. dado cuenta? El ego es súper escurridizo y cuando ya te das cuenta ya estás juzgando y yo, chale. Y si no es hasta por bromas, ¿eh? Por hacer, dijéramos en Ciudad de México, la cábula, la carrilla, hasta en esa manera estamos juzgando. Pero bueno, entonces muchas veces yo lo que hago es como hacer mi introspección y digo, no, o sea, me perdono por ese error de percepción o cuando me doy tiempo, ¿no? O intento como cambiar la plática, hacer otra cosa para que se vaya hacia otro lado sin enfatizar en lo que creo que mi hermano está juzgando, ¿sí? Porque pues muchas veces si el hermano no se entera, y luego te dicen, no, pues es que es un buen juicio, es una crítica constructiva, ¿no? Y obviamente pues no, eso de las críticas constructivas pues también son juicios No. distintos, ¿no? no existen esas críticas. Yo lo que hago cuando esto, o sea, cuando que normalmente pues se da, voy a un lugar donde siempre hay grupo ahí de conocidos, amigos, y se toman la copa. Yo a veces me tomo una cerveza y se empiezan a cortar tela de los demás, ¿verdad? Entonces, eh, yo trato, así como tú lo dices, Alejandro, de cambiar la conversación a otra cosa, pero no me funciona. A lo mejor o sea, mi ego está todavía muy presente en mí y no me permite. Entonces, cuando veo que no logro hacer esto, pues yo imaginariamente trato de verlos haciendo lo opuesto, ¿no? Y, o sea, sé que, como dijo Jesús, pues hay que perdonarlos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo trato de verlos con un tipo de mente inocente, que para mí la mente inocente es una mente sin juicio, porque el momento en que, como tú dices, yo los enjuicio como buenos o como malos, o si en un lado o en el otro, es un juicio. Entonces, lo mejor es verlos, si se puede, pues con amor, solo observar sin juzgar, bendecir y enviar amor. Es lo que hago yo. No sé si eso le ayuda a la compañera. Sí, porque de hecho te dicen, ¿no? Ajá. De hecho, incluso ya ves que te dicen, ¿no? O sea, ¿cómo vas a desaparecer la ilusión del miedo que tú mismo has creado? Pues enfocándote en el amor, ¿no? Entonces, y también te dice, ¿no? Si Dios realmente creyera bueno, más bien, si el error o el pecado fuera real, ni Dios ni tú existieran, ¿no? O sea, no sería lógico, si así lo quieren ver. Entonces, la restitución de la visión, eh,
se nos concede cuando, o vamos a darnos cuenta que ya se nos concedió cuando ya no logremos ver nada de eso. Ya no vamos a lograr ver ni ataque, ni juicio, sino vamos a ver puras mentes inocentes. Entonces, pues mientras nuestro menester pues es ese, ¿no? Por eso cuando yo les dije hace rato, acuérdense que los medios y el fin, ¿no? Es como causa y efecto. Si nosotros todo lo vemos con el fin de dar amor, y el otro día también platicaba esto, cuando decimos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué quieres hacer? Bueno, haz lo que más amas, pero aún así no es el fin. El fin es que eso que tú amas sea un medio para dar amor. Todo lo que hagas sea un medio para dar amor. No importa si vendes jitomates, si eres arquitecto, si eres coaching, o sea, que todo sea para dar amor. El fin es dar amor. Entonces, si el fin es dar amor, ¿quién proporciona los medios? Porque los medios sirven al fin. Si el fin es dar amor, entonces los medios los va a proporcionar el Espíritu Santo, Dios. No hay más. Entonces, y que también todo lo que veas en tu hermano no es otra cosa más que una súplica de amor. Entonces, si veo un hermano que está juzgando a otro hermano, pues entonces, para empezar, si yo veo el juicio es porque yo lo tengo. Entonces, pues obviamente pido al Espíritu Santo que restituya mi percepción y intentar ver a mi hermano como una petición de amor. Entonces, en lugar de señalarle a mi hermano que está juzgando porque sería otro juicio, mejor es darle amor. Entonces, así es como yo siento que podríamos deshacer ese error ambos, porque ambos nos estamos sanando mutuamente, las dos mentes. La mía primero y la de mi hermano. No sé, así lo percibo yo. Pues, coincido. Pues bueno, creo que por hoy, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Acuérdense que tenemos todos los miércoles la lectura introspectiva. Yo sé que ustedes pueden avanzar para los que están dentro del, ¿cómo se llama? Del grupo de WhatsApp. No, perdón, del grupo de Telegram, donde tenemos todos los audiolibros. Si ustedes lo están escuchando el texto, pues obviamente este lenguaje va a ser mucho más fluido para todos nosotros. Pero recuerden que aquí cuando hacemos la lectura estamos pues ahora sí que analizando párrafo por párrafo y donde todos tenemos la posibilidad de dar nuestras opiniones o percepciones o expresar nuestras dudas, ¿no? Que entre todos pues buscamos la forma de que se puedan satisfacer lo mejor posible. Pero recuerden siempre que realmente la dirección está bajo las manos del Espíritu Santo. O sea, esa es la corrección del curso y todo está bajo la dirección del Espíritu Santo y es él el que realmente nos va a hacer la restitución de la percepción. Pues yo a mí no me queda nada más que de darles las gracias por esta hermosa tarde y muchas bendiciones, hermanos. Gracias. Abrazo a cada uno. Igualmente, pues muchas gracias. Gracias y bendiciones.